Buenas, estamos ante la presentación de este tiempo verbal del inglés, uno de los más básicos, pero al mismo tiempo más importantes, como lo es el presente simple. Antes de comenzar, unas cuestiones generales. Una estructura en inglés plantea siempre tres partes bien diferenciadas. Un sujeto, un verbo, que bien puede ir acompañado de un auxiliar, en la que cada tiempo verbal tiene un auxiliar concreto y luego una serie de complementos que van a añadir más información extra a la oración sintáctica en sí. En segundo lugar, cuando tengamos que enfrentarnos ante una oración de rellenar huecos, pues tendremos que tener muy claro dos cuestiones. Una, ¿qué uso tiene cada tiempo verbal? Porque nosotros, en función del contexto que tenga cada oración, vamos a decir si hace referencia a un uso o a otro uso en concreto de algún tiempo verbal. Algunas veces tenemos palabras clave, palabras que nos ayudan a identificar claramente ante el tipo de estructura, por tanto de tiempo verbal, que nos encontramos. Por último, importante saber cómo colocar ese verbo. Es decir, qué cuestiones gramaticales tenemos que tener en cuenta. Una vez dicho estas cuestiones básicas, vamos a comenzar a analizar cuál sería la estructura de un presente simple. Plantea tres formas: forma afirmativa, negativa e interrogativa. En el caso de la afirmativa, consta de un sujeto. Este puede ser bien un sujeto explícito o bien un sujeto que está sustituido por un pronombre. Por ejemplo, no es lo mismo que nos aparezca en una oración my father que he. Como mismo lo es decir, my father y he es lo mismo, se refiere a la misma persona. Pero me refiero a que no es lo mismo que te encuentres my father, que puedes tener una confusión a la hora de identificar qué tipo de pronombre personal es, que un he, que sabemos claramente que es una tercera persona del singular. ¿Qué quiero decir con esto? Que tener mucho cuidado cuando el sujeto es de esta forma, pues os puede llevar a una confusión. O el genitive sajón, el genitivo sajón, James dad, el padre de Jane, es decir, he, también hace referencia a una cosa o a una persona referida a un he, a un she o a un it. ¿Por qué recalco esta parte? Porque nosotros, en la afirmativa, acompañando a un sujeto, tendremos un verbo en infinitivo, es decir, en su forma base, su forma original. Ahora bien, cuando el sujeto que tenemos sea un he, un she o un it, vamos a encontrar que al verbo le vamos a colocar una s o una es. La pregunta ahora sería, bueno, si yo tengo una tercera persona del singular, ¿cómo sé yo que tengo que poner una s o una es? Pues hay que saberse las distintas terminaciones de algunos verbos que son los que van a llevar ese añadido de la es al infinitivo. Por ejemplo, ss como el verbo kiss, sh como el verbo watch, ch como el verbo watch, x, fix, o go o do, que se pondrían go es das, y la y. En el caso de la y, esta, para que cambie la y a i latina y se coloque una es, es necesario que antes de esa y haya una consonante. ¿Qué pasa si antes de esa y no hay una consonante? Por ejemplo, he goes to the park every Sunday. Ya veremos luego que es una oración de presente simple por la partícula every, que hace referencia a un hábito rutina. Y vemos que por tanto es una afirmativa y tiene un sujeto que será tercera persona del singular. El verbo, en este caso, es go. Por tanto, sabemos que como termina en o,
añadimos una S. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hablamos de que tenemos He carries his bag every day at school. Él lleva o transporta su mochila todos los días al colegio. En este caso observamos que es una afirmativa, que viene un he, y que el verbo termina en Y. Ese verbo en Y vemos que antes tiene una consonante, con lo cual cambiaríamos esa Y por una I latina y añadiríamos la ES. Sin embargo, en la oración he played football every Monday, el verbo play, que va con una tercera persona del singular, observamos que termina en Y, con lo cual habría que añadir S o ES. ¿Y qué observamos? Pues que antes de esa Y tenemos una vocal. ¿Qué implica eso? Que vamos a dejar la Y tal como está y simplemente vamos a añadir una S. Pasaríamos ahora a la negativa, de la cual tenemos un sujeto, un dot o un doesn't. Es este doesn't el que ahora absorbe la carga gramatical del verbo y le roba al verbo S y ES, dejando completamente al verbo infinitivo, sea cual sea la persona, sea he, she o it, el verbo siempre va a ir en infinitivo. Es la carga verbal de la S o la ES la que va a llevar el auxiliar cuando este sea una oración cuyo sujeto sea tercera persona del singular. He, she o it. Por tanto, insisto, el verbo se queda en infinitivo, al cual se le añadirán los complementos correspondientes. Por ejemplo, en estas oraciones que teníamos aquí, de presente simple, he goes to the park every Sunday, yo quiero decir que él no va al parque todos los domingos. Para ello, observo que el sujeto es un he, es decir, tercera persona del singular, e identifico, por tanto, que el auxiliar va a ser un doesn't. Inmediatamente, como es el verbo do quien se queda con la ES, esta parte se eliminaría, aun siendo tercera persona del singular. ¿Qué pasa si tengo un you y el verbo es carry? Pues pondríamos el auxiliar don't y el verbo de nuevo se quedaría en infinitivo. Para acabar con las estructuras, el presente simple plantea, al igual que todos los tiempos en general, una partícula interrogativa. What, when, where, how many, how much, why. ¿Qué diferencia habría entre esta frase y esta otra? What's your favorite color? Aquí aparece una partícula interrogativa. ¿Esto qué nos está indicando? Que la respuesta va a ser larga. Es decir, my favorite color is red. Es decir, una estructura bien afirmativa o negativa. ¿Vale? Ahora bien, si me preguntan directamente, sin partícula interrogativa, ¿is red your favorite color? Yo voy a responder de dos maneras. Bien, yes. Cogería ahora el sujeto. ¿Vale? Referido a mí. Por tanto, red, ¿vale? A mí, en el sentido de la información hacia mí sobre el sujeto que sería el color red. Red, ¿vale?
en vez de poner read, en inglés, vamos a poner el pronombre al que hace referencia. It. Y luego el auxiliar correspondiente. En este caso sería it is. Si fuera que no, que el color rojo no es mi color favorito, diríamos no, it isn't. ¿De acuerdo? Vemos que este tiempo es otro distinto al que estamos dando, pero quiero con esto que diferencies bien el tipo de respuesta que vamos a tener en caso de que aparezca partícula interrogativa y en el caso de que no. ¿Vale? Bien. En caso de que no aparezca la partícula interrogativa, es decir, que tengamos una respuesta corta, tendríamos como auxiliar, como siempre en los tiempos simples, do, y para la tercera persona del singular, thus. Acompañándola a un sujeto, intercambian por tanto de esta manera la posición. El verbo seguiría estando en infinitivo, puesto que es el auxiliar quien se lleva la S o la ES, en este caso la ES por su verbo terminado en O, y a lo que se añadirían los complementos y obviamente el signo de interrogación para poder formular la pregunta. Por ejemplo, en las oraciones que teníamos anteriormente, haríamos lo siguiente. Does he go to the park Sunday? Aquí vemos que no aparece una partícula interrogativa, con lo cual diríamos yes, he does. O bien, no, he doesn't. ¿De acuerdo? En el caso de esta segunda oración, intercambiamos el auxiliar delante, to carry his bag every day at school, y la respuesta sería igual, no aparece partícula interrogativa, con lo cual responderíamos con una respuesta corta. You do, o bien no, you don't. Es importante que diferenciemos ahora, una vez que tenemos la estructura clara, que sepamos bien cuándo vamos a utilizar este tiempo verbal, cuándo vamos a utilizar el presente simple. Para hábitos o rutinas, es decir, acciones que en el tiempo se realizan, pero que no tienes por qué estar realizándolo en este mismo instante. Tú puedes decir que vas al gimnasio 3 veces a la semana, pero no tienes por qué estar ahora mismo en el gimnasio, puedes estar en tu casa. Pero sí implica de que 3 días a la semana vas al gimnasio. ¿Qué vamos a utilizar de palabras claves para los hábitos o rutinas? Pues los adverbios de frecuencia. Always, usually, sometime, after, hardly ever, que es casi nunca, rarely, que aquí no aparece, que sería raramente, o never, nunca. Todos estos adverbios de frecuencia se colocan siempre delante del verbo. Por ejemplo, he always do his works in the afternoon. Diréis, ¿esta oración estaría bien escrita? Pues la respuesta sería que no, puesto que estamos en una tercera persona del singular y hay que colocar la ES. Ahora bien, el adverbio de frecuencia vamos a colocarlo delante del auxiliar. Y preguntaría también, ¿es correcto que yo diga que esto es un auxiliar? La respuesta sería equívoca. Esto no es un auxiliar, ese es el verbo, que podría ir acompañado de un verbo y convertirse en auxiliar, es cierto. Pero cuidado con aquellos verbos que son auxiliares, como el caso del do, pero que en ocasiones, cuando están en afirmativa, actúan ellos mismos como verbos, con las reglas que ello implica. ¿De acuerdo? En general, hemos visto en esta oración dos cuestiones. Uno,